En rigor, el tema surge a partir del volcán Puyehue en el 2011. Entra a erupcionar el volcán, tira ceniza de norte a sur, es decir, Villa Angostura, Bariloche, y va bajando hasta Río Negro, una serie de pueblitos chicos mapuches, que es lo que se llama la línea sur. Hay varios pueblitos aparte de Jacobasi, hay unos 7 pueblos. La ceniza constituyó un problema muy serio, muy grave, sobre todo para la población mapuche y no mapuche de esos pueblos. O sea, mucho más grave en la zona de estos pueblos que en Bariloche o San Martín de los Andes. Más grave fue porque cayó mucha más ceniza, es decir, cayeron unos 15 centímetros de ceniza, que ahí se combinan, porque no hay montaña, con un viento patagónico. Entonces entra a soplar la ceniza por todos lados, desparrama ceniza. La consecuencia directa de esto, que es lo que hace que nosotros nos involucramos, aparte de ser especialistas en desastres desde el año 86, es que se mueren 700, 800 mil ovejas. Eso nos conmovió, la sensación de que de un día para el otro puedan morir 800.000 animales. Es una cosa terrible. A partir de ahí, el shock emotivo motivó el acercamiento al problema. O sea, eso fue básicamente. Después descubrimos que esto estaba asociado con las poblaciones mapuches, que tienen grandes extensiones de tierra, vivienda aislada, y cada uno de los mapuches ahí, que tienen todavía como patrimonio tierras heredadas de antepasados, que a la vez se las sacaron a los tehuelches chilenos. O sea que los mapuches tampoco son santos de la devoción, son pícaros. Son ocupantes de tierras de otros. De cualquier manera, acá no juegan quiénes son los buenos y los malos. La cantidad de ovejas por cada familia mapuche es un dato importante en lo que hace a la sostenibilidad de la familia. Ellos viven de la venta de la lana y comen carne de oveja y toman leche para los chicos de oveja. O sea que en lo que es el paisaje patagónico, el recurso de la oveja es un recurso central. Ahora, eso está combinado con una cuestión del territorio y del paisaje. O sea, cuando uno se acerca a un territorio, vos lees un paisaje. Esa lectura del paisaje es como pictórica, digamos, o puede ser un paisaje que uno lo lee desde lo que se llama la economía política, que es una lectura sumamente importante, sobre todo para un arquitecto. Esa lectura de la economía política es que vos ves un territorio que, bueno, por ejemplo, tiene un viento terrible, que tiene una erosión impresionante, que tiene población indígena, que tiene un pueblo urbano, como es Jacobasi, que viven 200.000 personas, que es como cualquier pueblito, no difiere de cualquier pueblito del conurbano. O sea, mucha gente blanca, mucha gente mapuche, y después tenés la población rural mapuche que vive toda aislada, porque cada mapuche puede llegar a tener 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Esas 800.000 ovejas se pueden dividir, yo no recuerdo bien, creo que son 4.000 familias o mapuches, de modo que eso te da la base productiva, que es una relación entre la cantidad de ovejas para sostener a una familia en una X dimensión de tierra. Tierra que, por estar erosionada sin el volcán, antes del volcán, por vientos de 100, 150 kilómetros por hora, donde por el frío combinado con la erosión y la desertificación, que es un fenómeno que puede o no
atribuirse al cambio global climático. Lo de los volcanes, la mayor frecuencia, no se puede demostrar que esté vinculada con cambio climático, pero sí la desertificación, que es gravísima, gravísima, y tan importante o más que el tema de del efecto pernicioso y dañino que tuvo la ceniza. La ceniza, cuando cae arriba de las plantitas, que son las que comen las ovejas, se matan la planta porque le quitan la fuente que genera la fotosíntesis, o sea, no le llega el sol y la asfixia, o sea, que la planta queda, igual sobrevive un cierto tiempo. La oveja, cuando quiere comer su alimento, que es la planta, que es lo único que tiene, de lo cual saca parte del líquido, porque esa zona no tiene líquido fácilmente, no hay agua, cuando quiere comer la ceniza, los dientes se le erosionan, se le van rompiendo y digamos, distorsiona todo el proceso digestivo. Esto se combina con otra cosa bastante terrible, que es que la ingesta, cuando come esa maleza, la come junto con ceniza. Los jugos gástricos dentro del estómago, mezclados con la ceniza y mezclados con la planta, más pelo de oveja, generan unas bolas que yo se las voy a mostrar para que la puedan filmar, porque es algo de tremenda importancia por varios factores, que salió en televisión con gran interés y todo, y que lo descubrimos de casualidad en el municipio de Maquinchao, cuando un director de una escuela diferencial puso en la mesa una canasta que tenía varias esferas. Parecían de piedra, pero eran las esferas que estaban dentro del estómago de las ovejas muertas. Entonces, no sé cómo se les ocurrió, le abrieron la panza y descubrieron que estaban las esferas acá adentro, unas esferas de tamaño así. Esas esferas que estaban arriba de la mesa eran sumamente interesantes. Igual ahora se las voy a mostrar. Pero eran como una piedra increíblemente liviana. Inmediatamente yo me di cuenta que eso era un aislante térmico natural, increíble, maravilloso, que había producido e inventado la oveja por una rara combinación. De modo que cuando me volví de la zona, yo busqué lana, busqué ceniza, busqué el vegetal, que tiene un nombre, la planta más vulgar que hay ahí, no me acuerdo el nombre, y me lo traje. Lo que no pude traer es el jugo gástrico de la oveja, por obvias razones. Acá me puse a investigar cuál era la química de eso, o sea, yo me puse a investigar qué elemento, o sea, era obvio que la esfera se formaba porque los movimientos peristálticos que hay hacen que se gire y al girar se talla esférico. O sea, el estómago debe ser esférico y una bola que se mueve adentro contra superficies esféricas genera una esfera perfecta. Es perfecta. Bueno, inquieto por este descubrimiento, que era un descubrimiento mayor, trajimos varias y iniciamos acá un proceso de investigación. Con ayuda de vulcanólogos se envió a La Plata se cortó en pedazos así, pero al mismo tiempo que se cortó se descubrió que había otra cosa que no entendíamos, que era pelo de oveja, cortado chiquitito. Eso se podía atribuir a
que las ovejas en la desesperación, una le mordiera la cabeza y le arrancara el pelo a la otra, o que se comiera de su propio pelo, no de la cabeza, sino de otra parte del cuerpo. Pero el pelo constituía otro elemento de esto. Ahora, la química del jugo gástrico sí se puede reproducir con una química que no es animal, digamos, o sea, existe la posibilidad de hacer eso. Entonces consultamos a un laboratorio de La Plata, se llevó la muestra y dentro de este universo de la esfera ellos nos hicieron una identificación más profunda, digamos, más pulida de los componentes. Y ahí apareció lo del pelo y aparecieron otros elementos y apareció que esta cuestión de comer a alguien el pelo propio o de otro se constituye en una patología, o sea que hay humanos que se comen su propio pelo y se hacen bolo fecal de pelo y después lo tienen que operar. O sea, los animales pasa lo mismo, o sea que bueno, ahí yo ya no tuve más tiempo de seguir profundizando, me quedó el tema pendiente para poder encararlo como una investigación en el momento que yo tenga tiempo, cuyo fin sería cómo producir aislantes térmicos a partir de mezclas de ceniza, pelo de oveja y trozos de esta planta. Bueno, este tema se expuso en la Bienal en el MARC, sí. Después en otra Bienal, y la verdad es que introdujo un misterio llamativo. Ahora, uno puede decir, ¿por qué desde la arquitectura o lo urbano vos podés bajar a una pequeña esfera? O sea, esto podría tener una relación con que cierta teoría moderna de la teoría de la complejidad que dice que el todo está en las partes. El todo está en las partes y no las partes hacen al todo, sino que, digamos, esto tiene mucho que ver con la filosofía oriental, altamente probable con la filosofía indígena americana, que es que el todo está en las partes, o sea que si vos indagás la parte en mucha profundidad, vas a descubrir el todo. Que eras moco de pavo. Entonces, es como si en una esfera vieras el futuro, o vieras, no sé, algo, pero a partir de un misterio, cómo se pueden revelar capas de explicaciones o dimensiones del mundo real a partir de la escala micro, no macro. Los arquitectos tienen siempre una visión macro, asociativa, bueno, porque es parte de la forma en que se acostumbran a mirar los arquitectos. Esto es distinto porque vos mirás de una manera distinta. Ahora, en vez de ver montañas, en vez de ver volcanes, en vez de ver llanuras, en vez de ver qué sé yo, ves una esfera. Ahora, parte de las cenizas del volcán yo las llevé en un curso de posgrado que di en Mar del Plata, en la Facultad de Arquitectura, me llevé ceniza y le propuse a los arquitectos, que eran unos 20 arquitectos, hacer una pista, no muy grande, como esta mesa, tiramos ceniza y pusimos unas barras con distintas formas, así. Y yo llevé un ventilador. Entonces, usé la ceniza del volcán, ¿no?, que había traído en una valija. Entonces pusimos así. Entonces, fuimos buscando qué forma
del freno, o sea, del elemento que tiene que frenar en esa superficie, puede concentrar de una determinada manera a las cenizas del volcán. Porque el problema es que mientras las cenizas del volcán están todas desparramadas, las plantas se mueren y se mueren las ovejas. Entonces nuestro problema era, ¿cómo hacemos para que no se mueran las ovejas? Ahora vos me decís, pues eso no es un problema de arquitectura. Puede ser de arquitectura. ¿Entendés? Arranca distinto. Pero se puede terminar encarando desde la arquitectura, ¿no? Sí, porque acá el tema era, el viento patagónico no tiene límite. Entonces, mientras hay viento no hay vida. Eso sí. A vientos, a ese frío y a esa potencia, no hay vida porque no puede quedar tierra negra. Se vuela. Entonces, lo único que puede quedar es una greda que la sostiene la raíz de las plantas que están encima, que son de raíz muy fuerte. Entonces tienen que tener un anclaje para aguantar tanto viento. Y encima la planta se tiene que poder aguantar que se la coma la oveja y volver a crecer, por lo menos la parte de arriba, porque la oveja se la come, la parte de arriba, que es donde percibe fotosíntesis. Entonces, yo propuse un ejercicio que era, dado un desparramo de ceniza, cómo hacer para concentrar, limpiar de ceniza y concentrar en ciertos puntos la ceniza y en otros puntos dejarla libre de ceniza y otra. Entonces si vos agarrás, ceniza hay en todos lados, pero vos pones dos barreras, el viento entuba, cuando haces así, barre y todas las cenizas que vienen por acá, van por acá y se van juntando acá. Ahora después yo puedo tener otro sistema que hace así, ponerle, y que este viento desparrama la ceniza por acá, pero tiene que seguir para allá. ¿Entendés? Sigue para allá. Entonces acá me deja en una isla sin movimiento ceniza concentrada. Entonces lo que estudiamos era cómo hacer entre una barrera y otra una concentración de líneas y con eso, embolsando esa ceniza, metiéndola en bolsas, que las van a ver en la película, creamos polders, que es un invento holandés, que es lo que te permite defenderte del mar, cuando el mar es más alto que la tierra y vos tenés que crear ciudades bajo el agua. Entonces vos tenés que polderizar. Como el agua busca igual subir por abajo, ponían los holandeses molinos por todos lados a chupar, a bombear el agua y llevarla de vuelta para afuera. Como el viento es gratis, los molinos todo el tiempo funcionan bombeando agua de tierra más baja. Y los holandeses hicieron las ciudades debajo del nivel del mar. Así que, bueno, en principio, Jacobacci arranca con una preocupación de cómo lograr parar el viento. Parar el viento, despejar ceniza, concentrar ceniza y usar esa misma ceniza como un muro para parar el viento. Y esa secuencia, como si fuera paso más paso, igual caminata. ¿Qué es una caminata? Es una suma de pasos. Y bueno, esto es igual. Entonces vos podrías decir que en la medida que vas frenando vientos, conquistas porque paraste. Y ahí ya conquisté, ahí puedo meter un invernadero. Y el invernadero me permite crecer plantas o generar plantines y empezar a poner arbolitos que no se los lleve el viento. O sea, el lazo de el concepto de crear los muros de ceniza. Pero los muros de ceniza nacieron con, y Tomás se va a acordar, nacieron justamente
Acá están, esto es lo que hablamos. Lo que hablamos es esto, que fue uno de los premios de la Bienal de Arquitectura Internacional. ¿Ves? Es esto. Yo me había olvidado, pero acá tengo el cartón. Entonces, esto es lo que te permite que estas áreas quedan cerradas, sin ceniza, y la ceniza se va concentrando en estas otras. Entonces acá metes invernaderos o conquistás espacios que se pueden humanizar, ¿no? Así que, y acá están las bolsas donde todo el pueblo se puso a juntar ceniza. O sea, la otra cuestión es que si vos dejás la ceniza tirada, la ceniza afecta, por un lado, al pueblo, calles, techos, parques, plazas. Y por el otro lado, al campo. Ahí son plantas, ranchitos y ovejas. Bueno, o sea que la ceniza tiene un impacto tanto en lo rural como en lo urbano. El segundo problema es la sequía. Ahí descubrimos, yendo por las escuelas de la zona, yo observaba la ceniza, pero si vos movías así, abajo se veían las plantas y un poquito más abajo una greda, que es como una especie de tierra negra. Bueno, lo que se me ocurrió en ese momento era invertir. Entonces le pedí al portero de la escuela que traiga unas cajas y sacamos la ceniza, la metimos en una caja, sacamos la greda, la pusimos en otra caja y pusimos la greda arriba de la ceniza, o sea, invertimos, pusimos la ceniza abajo y la greda arriba. La ceniza tenía una cualidad muy especial. Como viene del volcán, es un producto que pasó por miles de temperatura, de grados de temperatura. O sea, eso era piedra. Entonces, el fuego la incendió, la hizo lava. Y esa lava, que es piedra hecha fuego, hecha fluido, vuela como una ceniza y se enfría y vuela como una arenita. De hecho, se la llaman plumitas. Entonces vuela. ¿Por qué vuela? Y porque por el peso específico es más liviana que otras cosas que tiene el aire. O sea, entonces puede volar, increíble. Pero cuando precipita, tiene su peso, o sea, es arena. Ahora, ¿por qué sube? Y sube porque el volcán está caliente y los gases calientes suben. Entonces sube y ya cuando sube lo suficiente para que por algún efecto no vuelve a caer tan rápido. Entonces va precipitando a lo largo de un esquema también muy interesante, que es algo así. Vos acá tenés el volcán por acá, sube todo esto, y acá tenés Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Angostura, después seguís bajando y después acá tenés la línea sur. Esta cantidad que hizo así es como si fuera una nube que va a ir volando, pero vuela primero por acá, pasa por acá, pasa por acá y pasa por acá. A medida que va pasando, se va achicando, porque una parte precipita acá, otra parte precipita acá, otra aquí y otra acá. Ahora, dada esta masa total, acá precipita 1%, acá otro por ciento, y el resto llegó a Buenos Aires. Llegó acá. Ahora, el peso específico de cada arenisca era distinto
la que cayó en Bariloche y Angostura que la que cayó en estos cosas. Cuando se analizan en el INTI la composición de la ceniza, se hace una lectura de lo que hay dentro de la ceniza, sílice, azufre y otras mierdas. Cuando se analiza en San Martín y cuando se analiza acá abajo, o sea, en la línea sur, vos podés ver que estas, que son las más livianas, porque son las que llegaron más lejos, tenían una composición química relativamente distinta a las que precipitaron acá. Bueno, yo ahora viajé de vuelta a San Martín de los Andes por un proyecto que sería muy lindo que lo rastreen para acompañar a esto que hacen, que se llama el Intercultural, y tengo folletos abajo. Es un proyecto en San Martín de los Andes que están haciendo las comunidades mapuches, de re grosso, muy importante, de construcción con tierra aparte. Bueno, entonces esta precipitación lo que hizo es que si había una característica en el material de tipo puzolánico, he de suponer que la hubo más en estas regiones que en las últimas. Por ende, cuando hacen los estudios en Bariloche para aprovecharlo para hacer bloques cementicios, daba cierto aporte beneficioso el uso de la ceniza, pero no gran cosa. Cuando yo hice los estudios para ver si podía hacer ladrillo, bloques con ceniza, no me dio gran cosa, no me dio gran cosa. Quiere decir que era un mito que esto era oro para la construcción. Entonces cuando yo vi eso, dije no, me voy a inspirar más en Michael Reynolds y en otros tipos que construyen con bolsas. Y entonces embolsé. Establecí un criterio que es construir con bolsas. Pero para construir con bolsas siempre tenés que empezar por juntar la ceniza. ¿Y quién carajo se va a poner a juntar ceniza? Nadie le interesa. Ni en el campo ni en la ciudad. Pero como nosotros dijimos, miren, si ustedes, nos reunimos con las comunidades mapuches, con todo el pueblo, qué sé yo, dijimos, miren, ustedes antes tenían la ruca mapuche, que era el lugar de la comunidad de los mapuches, un templo. Bueno, nosotros vamos a hacer un templo moderno. ¿Cómo fue esa recepción por parte de los mapuches con ustedes? A todos te dicen que sí, si vos planteás bien las cosas y si tenés el conocimiento que yo tenía de 10 años de training indígena. Acá en Bolivia, qué sé yo, con los huichis en Formosa. Entonces, hay ciertas claves de la comunicación humana que te acercan al modo de pensamiento de la población indígena. Es como si hablaras esperanto, o sea, es un idioma que no es de nadie, pero todos entienden el esperanto. O sea, no es de ningún país. Bueno, eso es un feeling, una manera de ver. Vamos en la cuestión de cómo lográs armar una estrategia para que todo el mundo recolecte ceniza. O sea, nadie va a recolectar ceniza si no hay un fin que se explicita. Y ese fin tiene que satisfacer mucho a la gente. O sea, es como un premio. Digo, bueno, si juntás esto, vos vas a tener un premio, te voy a regalar oro, vas a tener una torta de crema, no sé. Nadie hace las cosas si no hay una devolución. Ahora, ¿qué era la devolución? Saber que iban a poder tener una casa de la comunidad de los mapuches. La verdad
que eso era un deseo, tener algo, pero también era otro deseo que ellos que venían de una decepción, una depresión y una sensación de aislamiento bestial y un retroceso, un aislamiento por el retroceso, porque te refugiás, no puedes salir de tu casa, los chicos no pueden ir a la escuela, se mueren las ovejas, es re jodido, es re jodido. Entonces de repente aparece un proyecto que abre las puertas, la gente se puede volver a unir y pueden concretar algo, mierda. Ahora, eso corre así, corre como dinamita, que se encendés una mecha, ciertas palabras y entonces obviamente también ayuda la logística que me trajo el ministerio. O sea, yo iba a través del Ministerio de Obras Públicas, de la CNN, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, y por eso la RUCA le pusimos el nombre de la RUCA tecnológica, porque es una RUCA que tiene como misión distribuir información de primer nivel. O sea, tenés radio, televisión, internet, pero de altísimo nivel, en los lugares más jodidos y más aislados. Imagínate, para los pendejos de esa zona, van a la RUCA a ver los partidos de fútbol, van a ver qué sé yo. Y de paso, les enchufamos programas de ciencia y tecnología, o de cultura mapuche, o qué sé yo. Vienen los mapuche y hacen un discurso ahí. O sea, no es, como yo te dijera, mapuche 100%. Es un mix cultural, porque aparte los mapuches tienen radios propias, radio comunitaria, tienen programas de televisión a veces, qué sé yo. No son indios de fumar la pipa de la paz. Digo, con mucho sentido colectivo, ¿no? De compartir con otras personas, con otra gente. En ese sentido, ¿cómo los vio? Bueno, más o menos. Por ahí somos más colectivos nosotros que ellos. ¿Sí? Pero es una manera distinta de concebir lo colectivo, porque ahí cada tipo tiene 3.000 hectáreas. Para ir a la casa de otro mapuche, por ahí se tarda una semana. Así que la vida rural te aísla mucho, pero la cultura sí es distinta a la nuestra, totalmente. Entonces, el que tiene cultura indígena es como si fuera la respiración, respira colectivo. O sea, ya respira no individualista, respira colectivo, pero vive aislado. Respira colectivo. Y porque es así, las tradiciones de las comunidades, el mundo occidental europeo inventó el individualismo. Sartre, Camus, la náusea de Sartre, qué sé yo, inventó el individualismo y con ello un escepticismo y una cosa así. Frente a eso reacciona el mundo indígena con un pensamiento colectivista, naturalista, bueno, mientras que el de occidental es fragmentador, mecanicista y qué sé yo. O sea, es un mundo inventado por Occidente a partir de la emergencia de la racionalidad, la razón. Y la razón, con Platón y con todos esos tipos, y los filósofos griegos, emerge a la antípoda del pensamiento indígena, que es un pensamiento globalizador más parecido al oriental, al Tao, al pensamiento de Japón, de la India, de todo eso. Es igual, es muy parecido. Sí, nosotros un poco, perdón, el otro día charlábamos un poco buscando, diciendo, hoy en día si hay algún rasgo de Latinoamérica que podamos encontrar en común entre todos, ¿no? Digamos, o sea, de acá hasta Perú, hasta los mapuches. Mira, el mejor rasgo, ¿sabes cuál es? Estudio del código genético americano, descubrieron que el 80%
de la población de Argentina tiene sangre indígena. 80%. O sea, yo tengo y todos ustedes. Claro, sí. Tendrías que buscar muy fino para ver que no haya. Pero más allá de la sangre, o sea, digamos, si hay alguna, o sea, algo que nos una, digamos, en nuestra manera de pensar, de vivir. Bueno, sí lo hay. Una conclusión para nosotros era esa conciencia que vos decís de lo colectivo, de tratar de pensar un poco más en la comunidad que en solo en uno, por capaz el hecho de que la gente, hay mucha gente con dificultades, capaz mucho más que allá, entonces eso capaz que ese fue como el punto más fuerte que dijimos, para nosotros esto es como lo es eso, y hay otra cosa fundamental que es el respeto por la naturaleza. O sea, vos respetás los tiempos de la naturaleza y los indígenas viven al ritmo de la naturaleza. Eso es tremendamente importante. Mientras que la cultura occidental, si ustedes leyeran a Paul Virilio, un libro que se llama El accidente, él muestra cómo la cultura occidental, a partir de la industrialización, la revolución industrial y todo eso, cada vez se acelera más. Es una cultura acelerada, y Virilio, que es francés y aparte es arquitecto, se los recomiendo porque es un genio. Él lo que dice es que, bueno, la aceleración lleva al accidente. O sea, cambio global climático, se van a subir los mares 60 centímetros, gracias. Se van a inundar las costas y el 60% de la población del mundo vive sobre ríos o mares. Así que imagínate el quilombo que va a haber. Si en 30 años no se baja al 2%, o sea, y se supera eso, bueno, el mundo entra a una situación desesperante. Ahora, todo es porque la aceleración generó calor, el calor invernadero. Entonces, el calor se concentra en la nube invernadero y no se disipa en el universo. Eso es efecto de una química que es el CO2, ¿no? Ahora, el hombre y la cultura occidental con la máquina rompen el equilibrio con la naturaleza. Y el hombre pasa a dominar la naturaleza y por ende la puede romper, o sea, la puede destruir. Entonces, lo que pierde el hombre pierde relación con la naturaleza y pierde la posibilidad de entender la naturaleza. Y pierde su propio ritmo corporal, ya no se relaciona con el ritmo de la naturaleza. Es otro ritmo. Bueno, todo eso es patológico. Y ahora estamos, como se dice, en la lona, no, se dice, estamos en el fuego. Estamos en el horno. Es verdad, ahora estamos en el horno. Ahora todo es amenaza. Ahora, bueno, si los países no controlan la energía que emiten, si no controlan el monóxido, si no controlan la pérdida de energía, y qué sé yo, se va a la mierda, todo el planeta se va a la mierda. Y agravado porque en 20, 30 años el mundo va a estar todo urbanizado. Entonces, todo el mundo, al estar urbanizado, va a estar más caliente, porque las ciudades son islas de calor. Vos, todo el calor del sol se concentra en la masa edificada, que generalmente es cementicia, y la ciudad se calienta durante el día, y después, a la noche, no se libera el calor. Baja, pero muy despacito. Con lo cual, por eso se le llaman islas de calor, y normalmente las ciudades tienen de 10 a 15 grados más que su propio entorno. Sí, eso. Entonces, es un pequeño viaje de acá a La Plata, capaz. Que ya seguro. Una variación de 5 o 6 grados. Porque bueno, sigue siendo una ciudad, pero con menos edificios. Y vos dijiste que en Latinoamérica vos decís que hay como o sea, es diferente a otros lados, digamos, en esa conciencia
de vivir la naturaleza en su tiempo, digamos, a su manera. Lo que pasa es que hay que ver la historiografía de estos procesos. Primero que América es re joven. Vos pensás que Roca, este maldito militar, odiado justamente por los indígenas, en Bariloche cada 2 por 3 le cortan la cola al caballo de Roca y se lo destruyen, porque la verdad que era un hijo de puta, y sin embargo hay una estatua de él, ¿viste? Y justo está en Bariloche, que era un territorio indígena. Entonces está ahí como puesto como ahora, ¿cómo no se lo sacó? ¿Entendés? ¿Por qué está ahí? Entonces, Roca es 1860. En ese momento matan a todos los indios que estaban en la provincia de Buenos Aires, o los secuestran, y los tipos del ejército, más la conquista española de 1490 y pico, con Solís, con Magallanes, con todo, todos se violaban a las indígenas. Todos violaron indígenas. O sea, porque les gustaba el sexo a los españoles, que no eran boludos, y les resultaba práctico violar a las indígenas, dejar los hijos malparidos. O sea, nadie cuidó hijos. Entonces, el territorio se establece la base de la poblacional de una gran cantidad de mestizaje y huérfanos de padre. Muy importante, pero muy importante, en lo que sería la base social sobre la cual después se desarrollan nuestros pueblos. O sea, acá hay una violación muy importante. Se viola el territorio y se violan a las indígenas. Y a los tipos los mataron, a los indios los mataron. O sea que el territorio tiene sangre indígena. Y nace la ciudad como un hecho violento. O sea, no es que nace como qué lindo, empezamos la cultura urbana, no. Nace como... ¿Por qué? Porque es invasora. Aparte por las características del gobierno español en la época de la conquista. O sea, los gobiernos de allá eran terribles, de sanguinarios y asesinos. Torturaban, vos fíjate, los sistemas de tortura que tenía España para los contreras de España, mientras que acá, en América, para la misma época, los indios estaban libres por ahí, andando de un lado para el otro, haciendo amor libre y lo más tranquilos con la naturaleza. Y si se mataba una tribu a otra, porque fuera antropófaga, era parte de la cultura. Comerte un indio, pero no era tan frecuente. Ahora... Sí, o disputas de territorio, pero que eran mucho más naturales o no tenían que ver tanto con una cuestión de poder o de concentrar territorio, sino más bien de que se haga, no sé, de forma natural, me parece, ¿no? Así es. Ahora, eso es 1860. Cuando emerge Sarmiento, 1852, por ahí, escribe Argirópolis, que es un texto muy importante, porque él dice, Argentina, 1852, pensá, es antes de que Roca saliera a matar a todos los indios y que armara un foso a unos kilómetros de la capital para que no vengan los indios. Hace un foso todo alrededor, como si fuera una avenida General Paz. Y con eso divide la realidad. Entonces, del foso para acá, se dice, quedó la civilización. Del foso para allá, quedó la barbarie. La barbarie eran los indios. Era lo americano, lo indígena y lo popular. Y acá adentro quedó lo urbano, violento, europeizante, racionalidad,
1850 ya estás en Europa con la revolución industrial. Justo. ¿Entendés? Y al poco tiempo, 1870, empiezan a llegar todos los ferrocarriles, se tienen todo el coso y digamos, el esquema de poder es que Roca más toda la oligarquía terrateniente se queda con todas las tierras que le habían sacado a los indios y se las reparten a los ricachones que forman la gran oligarquía argentina. Muy distinto a cómo se conquista Estados Unidos con los irlandeses y con ingleses y qué sé yo, que ahí reparten la tierra y conquistan todo el territorio. Acá no, acá agarraron enormes fracciones y se quedaron tipos de oligarcas con enormes fracciones de tierra. Entonces, a partir de ese momento queda rota la relación con tu propia tierra, o sea, con la realidad, que era la realidad indígena americana. Se rompe. En Bolivia no pasó. En Bolivia no pasó. No pasó. Cuando se rompe esa relación, vos decís, bueno, ¿qué pasa? ¿No va a estar nunca más? No. Según Ezequiel Martínez Estrada, en un libro que es fantástico, se llama Radiografía de la Pampa, Martínez Estrada dice, ojete, como diría Capusotto, dice, ojete, porque lo que ustedes ven que se mutiló va a seguir apareciendo como en los sueños, en el inconsciente colectivo. Y tiene razón. O sea, lo que él dice, y Roberto Al, cuando escribe Las Aguasfuertes porteñas, dice, la pampa se reproduce en los techos de la ciudad. La cuadrícula, en su indeterminación y en el paisaje indefinido que genera, porque no tiene límites, es pampa. ¿Entendés? Porque ¿qué es pampa? Es no límite. ¿Y qué dice Lacan, el psicoanalista? Dice, para que haya identidad, tiene que haber límites. No hay identidad sin límites. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿qué hace? El conquistador, lo primero que hace para poder establecer la vida es poner límites. Establece límites. Depende cómo se establecen esos límites, es tu relación con tu territorio, que puede ser someter el territorio, que sería degradarlo, someterlo, explotarlo, saquearlo y vaciarlo. O tu relación con el territorio puede ser amorosa, femenina, respetuosa, creativa y siguiendo sus ritmos. Por eso te digo que acá hay dos movimientos. Cuando uno se explica por qué los arquitectos, tantas generaciones, quedaron supeditadas a la influencia de la arquitectura europea o yanqui y no pudieron entender cómo armar una arquitectura latinoamericana, es por esto. Es por esto. Es porque se mira para afuera. No se puede pescar tu propia realidad. Y hay, lamentablemente también hay una falta de valorización de la propia realidad, porque todo parece como que, bueno, Frank Gehry, qué lindo eso que hace. La verdad, es genial, es hermoso. Pero es tan lindo como la Gioconda, qué sé yo. Berni también es tan lindo como la Gioconda, qué sé yo. ¿Viste? No, es que ahora los europeos venden su cultura como la mejor de todo el mundo. Sí, mucha gente lo pone. Y todos viajamos a Europa para ver la Gioconda. Ahora acá, por ahí tenés cosas que... Los tangueros, Melingo, van a Europa y hacen roncha. O sea que hay una valorización de lo local, lo nativo y lo regional. O sea que, bueno, por eso te digo que el mundo ha ido cambiando en eso. Pero volviendo así porque estas son las cuestiones fundamentales. Esto es lo que hace que después, cuando uno hace esto, lo haga de una manera determinada.
O sea, no es que haces porque el lápiz te indica. No, o sea, vos haces porque primero uno tiene reuniones con las comunidades, ves cómo sienten, cómo piensan, cómo se comunican, le vas preguntando y te vas acoplando al sentimiento de ellos. O sea, no podés usar solamente la racionalidad. Por eso, fíjate que muchas cosas que nos pasaron en el primer viaje, que fue de observación, tenían carácter mágico. Mágico. Tan mágico como es las lecturas de García Márquez en ese libro famoso de él. Y cuando dice Carpentier, que dice, ¿qué es América Latina? Es el paisaje de lo real maravilloso. O sea, frase, es una frase de la reputa madre. Fíjate vos, es lo real y maravilloso. Es más que lo real. No es lo real. Es que es mágico. Bueno, Europa no tiene eso. ¿Entendés? Nosotros tenemos magia. Y con la magia vos podés desarrollar la imaginación en una manera prodigiosa. Entonces es una manera de ver. ¿Se entiende? Lo que uno tiene que desarrollar es una manera de ver, porque por otro lado, el paisaje indígena está acá también en la ciudad. Eso lo decía Rodolfo Kusch, un antropólogo muy, pero muy importante, tremendamente importante. Y es uno de mis más grandes maestros. Yo aplico toda la cultura de él. Y gran parte de mi manera de entender la realidad es eso. Ahora, él lo analiza en el lenguaje. Él dice, cuando un porteño dice pa' mí, está tomando una estructura aymara. Dice, y pa' mí que está bien. Entonces, el pa' mí tiene una estructura tonal que tiene que ver con lo indígena. Y él encuentra, metido en el lenguaje de la ciudad, montones de cosas de ese tipo. ¿Entendés? De modo que, ¿cómo ver lo americano? Yo creo que acá llegamos al punto central, que es cómo redescubrir lo americano. Y cómo desde una facultad de arquitectura y desde la profesión, cómo volver a entender desde el territorio a la gente desde un modo de ver americano. Ahora, por eso digo, lo americano no es solamente lo europeo. No es solamente lo europeo. Y por otro lado, la cuestión también es, ¿se puede hacer una arquitectura que te dé fama, que te dé éxito, que te dé renombre internacional a partir de una visión americana o americanista? Se puede. Porque ahora las bienales de arquitectura, fíjate que premian a tipos que son absolutamente regionalistas. O sea, no se premia solamente a Gehry o al francés o a los 5 Jet Stars. ¿Entendés? Entonces el tema es cómo le das vuelo a los lenguajes americanos. Y por otro lado hay que producir un cruce. Porque no es que yo no me voy a hacer indígena, ¿entendés? No me voy a hacer indígena. Pero tengo que integrar las componentes indígenas en todo lo que pueda. Y bueno. Claro, pero ya te digo, hay que reeducar también cosas que enseñan muy mal en la facultad. Muy mal. Y hay una deformación que viene por el lado de la distorsión de la imagen, cuya consecuencia en gran parte es el mal uso de toda esta mierda, la parafernalia tecnológica, que te hace una adicción. Es como una marihuana, como una cocaína. Es igual. Que te somete a la realidad de las imágenes y no a la realidad de los
muy mal. ¿Entendés? Porque estamos adictos. Y en esa adicción la imagen es perversa. Ahora, ¿qué se le puede contraponer a la perversión de la imagen? La materialidad. El rescate de la materialidad. O sea, volver a la materia. A la piedra, al bambú, a la cal, qué sé yo, a los materiales de la naturaleza, Sí. a un redescubrimiento de esos materiales, pero con una conexión no explotadora del material, sino acompañando el ritmo. ¿Entendés? Acompañando el ritmo.